Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar. Preguntarnos inicialmente, pero también y sobre todo preguntarle a las personas que saben. Hoy se inauguró la 13ª Bienal Internacional de Radio. Es una bienal que ha dado muchos resultados, nos ha mostrado, les ha tomado el pulso, digamos, a estos medios electrónicos, y tenemos el gusto de hacer contacto con Gabriel Sosa Platas, que es el director de Radio Educación, un especialista que se ha dedicado a seguir, digamos, todo lo que ha sido la vida y la expresión de los medios públicos. Y me da gusto porque me gustaría, Gabriel, gracias por estar con nosotros, preguntarte inicialmente por qué hacer radio si tenemos ahora tantos medios de comunicación gracias a la Internet. Hola Javier, pues muchísimas gracias por la invitación que me haces para estar en tu programa, Debate 22, que seguimos evidentemente cada semana. Y te comento que la radio sigue siendo un medio de comunicación fundamental, no solo en México, sino por supuesto en el mundo. ¿Por qué la radio es tan especial o por qué es tan distinta comparada con otras plataformas de comunicación? Pues yo diría que por esa cercanía que se logra con sus audiencias, ese acompañamiento, esa labor informativa que cotidianamente lleva a cabo, la radio, además, a diferencia de Internet, tiene la capacidad de llegar a prácticamente todos los rincones de nuestro país. Y es, en el caso de las tradiciones orales, las lenguas, por ejemplo, indígenas, las lenguas nacionales, es un vehículo también de preservación pues de toda esta riqueza cultural. Y ya se ha demostrado que en tiempos de coyuntura, como ha sido esta pandemia, la radio ha jugado un papel fundamental para el combate incluso a las campañas de desinformación que con intereses políticos y económicos emprendieron en diversas partes del mundo. Y ahí está la radio. Y por eso es muy importante seguir hablando de radio. Sin duda alguna, Gabriel. Me surge una pregunta por todos los procesos que se están dando en Cuba actualmente. Pues en Cuba también hay una radio pública. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre una radio pública y una radio oficial, porque la convocatoria a los manifestantes, hasta donde sé, fue a través de WhatsApp, no precisamente a través de la radio pública, ¿no? Pues mira, Canal 22 es una televisora pública, ¿no? Y así como lo es Radio Educación, como son las estaciones del IMER, ¿qué hace la diferencia de lo público a lo gubernamental? Que lo gubernamental, pues evidentemente estas emisoras están al servicio del funcionario en turno, ¿no? Que le toca pues dirigir a esta radiodifusora o a este sistema de medios de comunicación. Lo público radica sobre todo en el respeto de estos principios de pluralidad, de diversidad, de inclusión. Es decir, no son medios que están al servicio del poder, ya sea político o económico, sino que son medios que están al servicio de la sociedad. Y por lo tanto hay que generarle toda una serie de mecanismos para que funcionen de esa manera. Cuando tú te refieres al fenómeno, pues, social, esta movilización que se ha generado en Cuba y que también se ha generado en otros países, lo que vemos no es un medio de comunicación al servicio de la sociedad, sino al servicio, en este caso, del partido. Y esos espacios son los que justo hay que abrirle a la sociedad. Por supuesto que en los medios públicos, como sucede aquí en México, se escuchan voces distintas, críticas del actual gobierno, y eso es sano, eso es parte de la pluralidad. Bueno, así deben funcionar los medios públicos en general. Entonces, Gabriel, en México no existe, digamos, no existen medios oficiales, solamente públicos. Mira, muy buena pregunta. Yo creo que ese es algo, una evaluación que tendrían que hacer las propias audiencias con respecto a los medios que se autodenominan de servicio público. Yo sí voy a ser muy sincero contigo, querido Javier. Sí creo que hay algunos medios en algunas entidades del país que sí son oficialistas. Y eso es lo que hay que cambiar, aunque se denominen o autos se denominen públicos. ¿De qué manera se puede cambiar? Yo diría que lo más importante es que haya voluntad política para que realmente estén al servicio de la sociedad. Porque la ley puede ser muy buena en ese sentido. De hecho, aquí en México, si nos basamos en lo que dice la ley, no deberíamos tener ya medios estatales o gubernamentales o al servicio de los funcionarios, sino que hablamos de concesiones de uso público.
y por lo tanto son concesiones que deberán ser explotadas, utilizadas por la misma sociedad. Esa es una parte, ¿no? Lo que te digo de la voluntad política. La otra es generar estos mecanismos de autorregulación, como por ejemplo las defensorías de las audiencias. Recientemente fue nombrada la defensora de las audiencias de Canal 22. El código de ética juega un papel fundamental, los consejos ciudadanos, en fin, a todo eso estamos comprometidos las concesiones de uso público como Radio Educación. Canal 22 es una concesión de uso comercial, pero su sentido es de lo público. Ahí es una diferencia, digamos, pero de todas maneras cuenta con todos estos mecanismos de autorregulación y son los que permiten que estos medios pues, puedan ser efectivamente medios con una visión democrática y que respeta los derechos humanos. Entonces nos estás diciendo, entre otras muchas cosas, Gabriel, que los medios públicos, digamos que el jefe o a quien le deben rendir cuentas los medios públicos es al público que los está financiando con sus impuestos. Evidentemente, a la sociedad. Ese es el modelo que se desarrolló sobre todo en Europa, en la BBC, que ese es el paradigma, ¿no? que tenemos, es el eje, pues, de lo que son el deber ser de los medios públicos, pero ejemplos tenemos muchos a nivel internacional. Hay varias radiofusoras, por ejemplo, televisoras alemanas que funcionan con mecanismos similares y hay modelos que se acercan a esos mecanismos que evidentemente tienen que ir madurando. Particularmente en América Latina. En México contamos con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, se creó también el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, y hay algunos medios que, por ejemplo, Radio Educación o Canal 22, que si bien están sectorizados, pues forman parte de la Secretaría de Cultura, que es gobierno federal. Lo cierto es que se manejan con una línea editorial independiente y eso es lo que también los hace medios pues muy cercanos a la sociedad y a sus intereses. Sin duda alguna. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo, Gabriel. Muchas gracias, Javier. Les recuerdo que estamos conversando con Gabriel Sosa Platas, un especialista en medios electrónicos, director de Radio Educación y ahora convocante de la 13ª Bienal de Radio que se está llevando a cabo en estos días. Gabriel, hay un elemento importante en lo que hemos estado conversando y tiene que ver con el financiamiento. Ya nos quedó claro que los ciudadanos son los que con sus impuestos están, digamos, apoyando económicamente a estas estructuras mediáticas, pero, sin embargo, quien da físicamente o quien pone el dinero de manera clarísima, pues es el Estado. ¿Cómo se puede garantizar que estos recursos los estados los pongan, digamos, en donde deben ponerse? Porque podría ser también en algún momento una forma de presión, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo, Javier, y creo que para hacia ese camino pues deberíamos focalizar las políticas públicas para el sostenimiento de los medios públicos. Estamos de acuerdo que son esenciales para la democracia porque su fin no es el lucro, es la pluralidad, es la diversidad cultural, es el impulso de aquello que no le interesa a los medios comerciales, pero sí le interesa a los medios públicos. Por lo tanto, sostener a los medios públicos de una manera decorosa se convierte en algo muy importante en cualquier estado, pues que con una visión democrática. Y esto que comentas es un elemento efectivamente que puede ser o puede considerarse como una especie de moneda a cambio, ¿no? Es decir, yo te apoyo medio de servicio público, pero tú tienes que apoyarme a mí. Bueno, eso, además de estos mecanismos de autorregulación, pues pueden ser útiles para evitar
esta intromisión directa. Pero también hay otros mecanismos que se pueden explorar. Fíjate que hay uno que se desarrolló y que también es algo que se toma de otros países, sobre todo europeos, en el caso de la Ciudad de México. Por ejemplo, ahí constitucionalmente se estableció que parte del presupuesto anual, ahora no recuerdo el porcentaje, es lo de menos, pero es un porcentaje, digamos, decoroso, se debe destinar al sistema de radio y televisión pública de la Ciudad de México. O sea, ya está establecido propiamente en la ley, en la Constitución, y eso pues no está sujeto a ninguna negociación. Es decir, hay un cambio en la administración, hay un cambio en el presupuesto y proporcionalmente le corresponde pues una cantidad de recursos para que pueda tener esa viabilidad. Esto es lo que le permite pues tener una seguridad en cuanto a los proyectos más adelante. Ahora, también se pueden explorar otras formas. En otros países se les ha dado la oportunidad a los medios públicos de comercializar una parte, si tú quieres, pequeña de su programación, pero le permite tener ingresos propios. Para ello hay que generar también condiciones jurídico-administrativas que permitan todo ello. Pero como te decía, yo creo que más importante, además de todos estos factores, es de que haya esta voluntad política. Cuando hay voluntad política, claro que funcionan los medios de servicio público como deben de funcionar, con esta autonomía editorial, con esta viabilidad económica, con esta modernización, ¿no? Que es tecnológica, que es fundamental para afrontar pues los nuevos desafíos que se generan con este ecosistema mediático cada vez y digital cada vez más competido. Me llama la atención lo que dices de que se podría modificar la ley o los reglamentos para que los medios públicos pudieran comercializar. El caso de Canal 22 no necesitan hacerlo, porque digamos No su lo concesión es necesitan distinta. hacer. Exacto. Así es. Hay que recordarle, ¿no?, a la audiencia que el Canal 22 es una concesión comercial, pero funciona como medio público. Aún así, Canal 22, como otros medios públicos, no se financian únicamente pues de la venta de espacios publicitarios. Es más, ni siquiera es uno de los objetivos prioritarios. Si bien Claro. puede ayudar, que de hecho ayuda, no es el objetivo prioritario, porque, a ver, para Canal 22 sería relativamente sencillo, quizás estoy diciendo una barbaridad, pero sería relativamente sencillo venderle anuncios a Coca-Cola, ¿no? O venderle anuncios a otra empresa que no promueve los buenos hábitos alimenticios, ¿no? Y que por el contrario van en contra de las políticas de combate a la obesidad aquí en nuestro país. Y sin embargo no lo hace. ¿Por qué? Porque le guían los principios de un medio público que ya cuando entonces empieza a pensar sobre todo en el lucro, entonces puede dejar de tener ese sentido que le dio origen. Es un riesgo. Ahora, la mayor parte de las concesiones de uso público, pues en México, a diferencia de las concesiones de uso comercial, no tienen permitido obtener ingresos por la venta de publicidad. Sí pueden tener patrocinios. Patrocinio es una mención de marca, pero nada más. Y pueden tener quizás otro tipo de apoyos, pueden hacer convenios, pueden recibir incluso publicidad de los mismos entes de gobierno, Esa es pero otra su opción. fin, exactamente, es otra opción que debe fortalecerse, porque no siempre se apoya a los medios públicos de esa manera también. O prestar servicios que tengan que ver con las capacidades tecnológicas de cada medio, ¿no? Que maquilen, ¿Es cierto? digamos, comerciales o anuncios que el gobierno decida esparcir en otros medios comerciales también, pero que se podrían hacer justamente en los medios públicos. Como son las producciones, por ejemplo, Así Canal es. 22 hace producciones de una enorme calidad, de una enorme proyección internacional, documentales de primerísimo nivel que no le piden nada a lo que se hace en la BBC o en otras, pues, instituciones públicas en Europa. Y esas, por ejemplo, se pueden coproducir, es decir, puede haber entidades o incluso puede haber también empresas que financien este tipo de producciones con un sentido, pues, social, democrático, derecho humanero. En fin, esa es una de las partes. La otra tiene que ver con la propia tecnología con la que dispone el canal. Se pueden rentar estudios, se pueden rentar cámaras, espacios. Eso es otra manera, pues, de hacerse llegar de los recursos. Eso lo permite la ley. Exactamente. Hay un tema en todo lo que nos estás comentando que tiene que ver con los estándares de calidad. Hace tiempo los medios públicos se centraban sobre todo en los contenidos
y la lógica era decir, bueno, lo importante es el contenido más que la calidad, pero he visto con gusto, por cierto, que están buscando tener los medios públicos mejores estándares de calidad, estándares competitivos. Totalmente de acuerdo, Javier. Yo creo que sí estamos viendo, más bien estoy convencido que sí estamos viendo un incremento notable en la calidad de las producciones de la radio y de la televisión públicas. Y prueba de ello es de que al menos durante esta pandemia algo que se ha demostrado, Javier, es de que las televisoras y radios públicas han incrementado su audiencia de una manera importante. Efectivamente, no estamos en los niveles de las grandes cadenas de televisión, pero vaya que somos competitivos, no solo en estas producciones de calidad pertinentes, pues con fórmulas que han funcionado también muy bien en el cine, sino sobre todo por la calidad de la información. Es decir, lo que vemos son contenidos de calidad y de compromiso social, de difusión de la cultura, preservación de nuestras lenguas. En fin, eso es parte también de lo que hemos visto a lo largo de todas estas bienales que se han llevado a cabo aquí en México también. Tenemos que ir a un corte, Gabriel, y regresamos contigo. Muchas gracias. Gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que nos acompaña Gabriel Sosa Platas, director de Radio Educación, convocante de la 13ª Bienal de Radio que se está llevando a cabo en este momento, en estos días. Y Gabriel, me gustaría saber a lo largo de estas bienales cuáles son las principales enseñanzas y cuál es el balance o cuál es el objetivo o uno de los objetivos que se busca actualmente en la que se lleva a cabo. Pues mira, yo aquí quiero destacar, querido Javier, de que las bienales es el único foro que tenemos importante a nivel nacional en México y podríamos decir que uno de los pocos en el mundo que busca reconocer justo lo que hablábamos hace un momento, la calidad en las producciones, en este caso de radio, producciones sonoras y con esta visión pues de pluralidad, de diversidad, de pertinencia. Es decir, la radio puede ser un gran aliado para las grandes causas sociales, para sus grandes problemas, para resolver problemas ecológicos, por ejemplo, para contribuir a la alfabetización, para contribuir en la educación, para contribuir en la difusión de nuestros principios y valores culturales, para preservar nuestras propias lenguas. Y en esta bienal que se está desarrollando esta semana, Javier, hemos puesto el foco de atención en las radios comunitarias indígenas y las lenguas indígenas. Es decir, de la necesidad de reforzar este modelo de radiodifusión comunitaria indígena, porque es el más cercano a la gente, es el que tiene que ver con sus propias necesidades de información, con su propio sentido de pertenencia, con el objetivo, pues, de hacer comunidad y de que la radio sea ese vehículo que les ayude a la construcción de este tejido social. Entonces, aquí en México, desafortunadamente, tú lo sabes muy bien, Javier, durante muchos años se promovió un sistema de reducción fundamentalmente comercial. Tenemos todavía enorme concentración de reducción comercial en diversas regiones del país y las radios comunitarias fueron también durante muchas décadas perseguidas, criminalizadas, estigmatizadas, era una constante violación a sus derechos fundamentales. Ahora hay que darle la vuelta a todo eso y hay que impulsar este modelo. El sistema de radiodifusión, tanto de radio y televisión, tiene sobre todo tres actores fundamentales. Lo que es la radiodifusión comercial, que está bien, ellos lucran, es su objetivo, no significa que todo sea malo, no, también hay producciones de una enorme calidad. La radiodifusión pública, entre las cuales se encuentra Canal 22, Radio Educación, el IMER, Canal 11, y lo que son este sistema de radiosoras comunitarias indígenas. Este es el más débil de todo este eslabón de radiodifusión y eso es lo que hay que cambiar. Hay que hacerlo mucho más grande. Tan solo aquí en México estamos hablando que menos del 5%,
yo creo que incluso llegamos al 3% de las frecuencias de radio y televisión están en manos de las comunidades y pueblos indígenas. Eso es algo muy lamentable. Esto debe, pues, modificarse, sobre todo cuando la política, el eje de trabajo de de este gobierno que se habla justo de transformación, vaya en ese sentido, pues, de dotar de estos medios, de apropiarse de estos medios a estas comunidades que, como te decía, pues tradicionalmente fueron marginadas. Bueno, es la radio más vulnerable, justamente las radios comunitarias. ¿Cómo se les puede o cómo se les piensa apoyar? Hay ahora un proyecto que se está trabajando en conjunto con la UNESCO, con el Gobierno de México a través de la Oficina de Comunicación Social y Vocería, la Unión Europea y todo este conjunto, por ejemplo, de organizaciones, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, participa el órgano regulador, Instituto Federal de Telecomunicaciones, diferentes instancias de gobierno, en fin, es un conjunto muy plural que está diseñando un proyecto de política pública para impulsar a la reducción comunitaria indígena. Y no solo eso, también lo que se busca es que los contenidos que se generan en estas comunidades tengan una salida en estos medios y al mismo tiempo que sean las propias comunidades, los representantes, las personas, pues, que forman parte de estas comunidades, las que también participen de una manera cada vez más activa en los medios de comunicación, como locutores, como conductores de programas, como especialistas, analistas de los temas fundamentales y dejar esta visión, Javier, folclorista que se tiene de los pueblos y comunidades indígenas. No, hay que hacer cada vez más esfuerzos para que pues nos veamos iguales, todos podamos ir construyendo de esta misma manera una mejor sociedad, un mejor país. Hay un personaje importante en esto de las audiencias, de los medios públicos, y es precisamente el defensor de las audiencias. ¿Ha funcionado desde tu punto de vista? Sí ha funcionado, yo creo que en determinados medios de comunicación ha sido pues justo la figura que ha permitido que se vayan mejorando ciertos contenidos que en algún momento vulneraron derechos de las audiencias. Yo te puedo contar una experiencia propia. Por Yo fui favor. defensor de las audiencias varios medios, incluido Canal 22, aunque de una vida y efímera, pero estuve, por decirte, Noticias MBS. Y ahí se daban, por ejemplo, quejas que tenían que ver con casos muy puntuales. Por ejemplo, recuerdo algo de una queja en una especie como de entrevista que vendían objetos, pues, tecnologías que te permitían mejorar tu calidad de sonido, pues, tu oído, pues, le daban cierto potencial, ¿no? Pero parecía como si fuera una entrevista de carácter periodístico. Entonces recibo una queja y me dicen, oiga, pues es que esto suena a nota periodística y en realidad lo que ustedes están vendiendo pues es un producto, es Los un anuncio. infomerciales, ¿no? Exactamente, bueno, pero parecía como información periodística. A partir de una plática que tuve con el director de comercialización, la sugerencia fue, hay que avisarle a la audiencia que esto es un anuncio, al principio y al final de esta disque entrevista, ¿no? Y aceptó, por ejemplo, ¿no? Ese fue un aspecto muy positivo. Y así podemos ver muchos otros casos que quizá parezcan pequeños, pero no lo son tantos, porque lo que se busca es ir remediando aquellas deficiencias que se tienen en los contenidos de los medios. Te puedo platicar otras experiencias, pero bueno, yo sé que el tiempo de la televisión es corto, pero sí, evidentemente que sirve. Las defensorías de las audiencias contribuyen a fortalecer pues los derechos humanos. Y aquí justo en esta Bienal tenemos un coloquio que se llama Miguel Ángel Granados Chapa sobre derechos de las audiencias y vienen expertos, pues, defensoras y defensores de América Latina y de México para hablar, para reflexionar sobre la situación actual de las defensorías y los retos que vienen. Porque, por ejemplo, aquí en el caso de nuestro país, todavía sigue siendo una figura muy débil. El sexenio anterior le quitó facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que pudiese fortalecer los derechos de las audiencias vía estas defensorías. Pues bueno, hubo un amparo que se ganó. En fin, es una historia larga. Lo que te quiero decir es de que hay que fortalecer esta figura aquí en nuestro país, como se está haciendo en otros países, porque eso es lo que
lo que fortalece también el respeto a los derechos humanos y por lo tanto los derechos de las audiencias en los medios de comunicación. Gabriel Sosa Platas, lo dijiste bien, el tiempo es irreversible y de hierro en todos los medios electrónicos. Llegamos al final del programa, te agradezco que hayas compartido estas reflexiones con nosotros y los esperamos a ustedes que nos acompañaron la próxima semana aquí en Debate 22.